Muy bien, hermanos, vamos a seguir con esta serie sobre los pecados secretos. No voy a poder forzar mucho la voz porque he andado un poco con malestar, pero que el Señor nos ayude en esta mañana. Hemos estado viendo esta serie y la importancia de abordarlo para la iglesia, sobre todo por la salud espiritual de la iglesia. ¿Qué es el pecado, hermanos? Sino todo aquello que nos separa de Dios. Hay una naturaleza inherente en todos los seres humanos desde Adán, por lo cual todos los hombres, dice la Escritura, están esclavos del pecado. Pero cuando las personas vienen al conocimiento de la verdad y a la fe en el Señor Jesucristo, la Escritura también nos dice que son libres y son justificados por la obra de Cristo, son declarados justos, por lo cual ya el poder y el dominio de Satanás y el pecado ya no es sobre aquellos que Dios ha elegido y ha salvado. Pero lo cierto es que también, aun cuando el cristiano ha sido salvado, regenerado, tiene un nuevo nacimiento, es nueva criatura, mientras estemos en este mundo corrupto, lleno de pecado como cristianos, hay una batalla constante y ardua diariamente con la que el cristiano lucha contra nuestro propio pecado, contra esa naturaleza aún que se manifiesta, aunque ya no tiene el dominio y potestad, porque ya no somos más hijos de Satanás, hijos de ira, sino hijos de Dios. Sin embargo, la Biblia no niega nuestra lucha y nuestro combate. Y esos temas sobre los pecados secretos son tan importantes para la salud espiritual nuestra porque no debemos permitir anidar pecados ocultos que puedan agravar nuestra condición espiritual, nuestra comunión con Dios, porque hay pérdida de gozo de la salvación, hay aflicción del alma y el hombre es metido en una situación de la cual muchas veces no hay vuelta atrás. Incluso la Biblia nos habla, nos advierte de la apostasía para que el creyente no caiga en un estado tan terrible. Y en esta mañana vamos a ver el tema sobre los pecados secretos que estorban la oración secreta. Es evidente cuando estamos en una situación de pecado que nuestra vergüenza delante de Dios nos lleva a bajar nuestra comunión, nuestra oración, porque la oración se torna de una manera vergonzosa. Sabemos que Dios ve todas las cosas, que conoce todas las cosas, y la pérdida de la oración trae como consecuencia también un alejamiento de esa comunión con Dios y por lo tanto también de la iglesia. Entonces vemos muchas veces que las personas se alejan, se ausentan y se encapsulan en una situación que están ellos mismos sumergidos a través de pecados ocultos. Hemos estado estudiando entonces los dos capítulos anteriores sobre los pecados secretos, sobre estos peligros de los pecados ocultos, es decir, aquellos que los hombres cometen a escondidas en secreto, ahí donde el ojo humano, donde nadie lo ve, pero también hemos visto que es una insensatez en realidad pensar de que nadie nos ve, pero que delante de Dios que ve todas las cosas, como que si fuera el sol de mediodía en el cual está expuesto, como que si los hombres pecaran literalmente y de hecho literalmente delante del rostro de Dios mismo. Ahora, esta terrible maldad en el corazón del hombre tiene sus consecuencias no solamente en esa pérdida del gozo, la calma, la tranquilidad, por supuesto, hablando de aquellos que profesamos la religión. Aquí no estamos hablando en los temas, aunque sí tienen que ver con los incrédulos, pero se centra específicamente en la vida de los creyentes y ante este peligro de los pecados ocultos. Porque una de las principales consecuencias es el debilitamiento de la oración en las personas,
porque el hombre llega a un estado de vergüenza y culpabilidad interna que sus oraciones se tornan frías, tan llenas de hipocresía que muchos finalmente dejan la oración y la comunión con Dios. En esta mañana veremos cómo los pecados secretos afectan nuestra oración secreta. Y en esta ocasión, el puritano inglés de siglos pasados, Thomas Brooks, nos describe estos aspectos importantes sobre cómo afecta a los pecados secretos en nuestra vida de oración. Thomas Brooks nos presenta 3 consideraciones a tomar en cuenta para mantenernos libres de los pecados secretos. En primer lugar, veremos la primera consideración. Considera que Dios está al tanto de nuestros pecados más secretos. En segundo lugar, considera que los pecados secretos serán revelados. Y en tercer lugar, considera que Dios muchas veces descubre y da a conocer al mundo los pecados secretos de los hombres, incluso en esta vida presente. Y vamos a concluir este estudio con algunas aplicaciones prácticas que nos puedan ayudar a tomar en cuenta estas 3 consideraciones. Veamos entonces nuestra primera consideración. Dijimos que Dios está al tanto de nuestros pecados más secretos. Si hay algo, hermanos, de lo cual nosotros debemos temer y hasta horrorizarnos de nuestro pecado, es saber que Dios lo conoce todo, incluso antes de que llevemos a cabo esa acción del pecado, porque hay un proceso que nos lleva a cometer el pecado que la Biblia llama esa concupiscencia del corazón, donde es tramado, donde es fraguado en la mente, donde baja al corazón a desearlo y finalmente se concreta. Pero Dios sabe incluso de antes de que lo pensemos. Y no sé cómo nos puede cambiar la perspectiva de darnos cuenta que Dios sabe todas las cosas, porque su atributo es su omnisciencia, que conoce todas las cosas, por lo cual nadie puede engañar delante de Dios. Pero su omnipresencia también es que Dios está ahí presente en el momento que nosotros cometemos estos pecados ocultos. No solamente que lo sabe, sino que está presente literalmente cuando está en esa acción, sea la mentira, el engaño, la fornicación, el adulterio, cualquiera de las cosas, Dios está ahí con sus ojos puestos para terrible vergüenza del ser humano. Así que debemos considerar que Dios está al tanto de nuestros pecados más secretos, dado que no hay mayor estorbo para la oración que nuestros pecados secretos. Por tanto, debemos mirar a los tales con grandes señales de alerta. Los pecados secretos deben de ser vistos como grandes señales de alerta para no permitir que se queden a convivir con nosotros. Debemos entonces armarnos de valor, enfocar nuestras fuerzas en ello, en combatirlos. Por supuesto, esto es dependiendo de la obra del Espíritu Santo y los medios que Dios nos ha dado para hacer frente a la tentación y al pecado. Hemos mencionado que si al pecado se le da una oportunidad de alimentarse, al final ese pecado nos destruirá, nos aprisionará para siempre. Entonces, ¿cómo ayuda a que sepamos que Dios está al tanto de nuestros pecados secretos? ¿Cómo nos ayuda a saber? Saber que Dios ve nuestro pecado secreto como un espejo a perfecta luz, sin quedar ni un mínimo detalle oculto. ¿Qué nos debe producir eso si no nos lleva a sentir temor reverente y hasta un terror saber estas cosas? Pues estamos delante de la mirada del Dios santo y justo.
Veamos qué dice el Salmo 90, verso 8. Dice el Salmo 98, pusiste nuestras maldades delante de ti. El salmista dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Es lo que estamos mencionando. Literalmente, el hombre cuando peca, Dios está ahí viéndolo de frente. Note bien esa descripción del texto. Dios pone nuestras maldades delante de su rostro santo. Nuestros pecados están a la luz de su rostro. Él ve todo lo que se hace en la oscuridad. El hombre piensa, si estoy en la oscuridad, los ladrones, ¿por qué esperan la oscuridad? ¿Por qué se esconden en la oscuridad? Bueno, con el incremento de la maldad ahora lo hacen a plena luz del día, pero generalmente el hombre busca la oscuridad para hacer de sus fechorías, pensando de que nadie lo ve, puede apagar la luz, estar en secreto. Pero aquí el salmista dice que delante de él, delante de su rostro están nuestros pecados. Él ve todo lo que se hace en la oscuridad. Él ve todo aquello que hacemos en secreto. Cuando nadie nos ve, cuando estamos en la televisión o cuando estamos en nuestros dispositivos celulares y pensamos que nadie nos ve porque estamos en un cuarto encerrado con la luz apagada, todos están dormidos. Dios está viendo cada acción y cada pecado que cometemos en nuestros ojos, en nuestra mente, en nuestro corazón y con los miembros de nuestro cuerpo. En Proverbios 15:3 nos dice, en Jeremías 23:24 nos dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? En Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. No solamente a los malos, a los que andan cometiendo deliberadamente esta fechoría, sino también a los buenos, a los suyos. Dios los está observando. Eso nos habla de su omnipresencia. Dios no es alguien que está allá en su trono solo viendo desde arriba. No, Él es omnipresente. Está en todo lugar, en el mismo instante, con cada persona que Él ha creado, viendo las acciones de los hombres. Así que, hermanos, decir que Dios no ve los pecados más secretos de los hijos de los hombres, no solamente es despectivo para su omnisciencia, que todo lo conoce, sino también para su misericordia, pues, ¿cómo puede Dios perdonar los pecados que no ve como pecados? Si la lógica del hombre es que Dios no puede ver nuestros pecados porque nos ocultamos, entonces, ¿cómo Dios puede perdonar esos pecados que el hombre supuestamente se oculta y ni siquiera él lo conoce? Si pensamos que Dios no sabe de nuestros pecados secretos, que Él no los ve, entonces, ¿cómo podremos orar a Dios para que Él nos perdone de aquello que Él no se da cuenta? Así de ilógico e irracional es ese pensamiento del hombre. Por lo tanto, hermanos, no hay ninguna nube, cortina ni momento de oscuridad que pueda interponerse entre los ojos de Dios y los caminos del hombre. Proverbios 5:21 nos dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Salmos 139:11-12. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Para el Señor no hay distinción entre la oscuridad y el día. Él lo ve todo. Él ve claramente en la oscuridad
como si fuera el día más resplandeciente, con el sol más resplandeciente. De manera figurativa, el salmista nos habla acerca de ese atributo de la deidad de Dios. Él lo ve todo, Él lo conoce todo. Ambrosio, uno de los padres de la iglesia en el pasado, mencionó algo con respecto a esto. Él decía, si no puedes esconderte del sol, que es el ministro de luz de Dios, ¿cuán imposible será esconderte de Dios cuyos ojos son 10,000 veces más brillantes que el sol? Haciendo una comparación, obviamente Dios mucho más no podemos imaginar, pero si no podemos escondernos de la luz del sol en el día, que es el ministro de luz de Dios, consideremos entonces que sus ojos son 10,000 veces más brillantes que ese sol que vemos. En el libro de Esther se nos relata también una escena algo confusa, pero que puede retratar cómo es nuestro pecado delante de Dios. En Esther 7, verso 8, se nos relata, y ahí encontramos a un hombre, Amán, que está rogando por piedad por su vida delante de la reina Esther, pues el rey Asuero había determinado matar a este hombre. Pero cuando el rey entra a la recámara de la reina, encuentra a Amán, lo que da a él para pensar mal. Y el rey dice estas palabras. Él dice, ¿qué? Dijo él, viendo a este hombre Amán, y todavía se atreve a violar a la reina en mi presencia y en mi casa. Él no sabía que estaba pidiendo clemencia a la reina Esther. Pero el pensamiento primero que él ve al ver a este hombre en la recámara es que intentaba violar y en su presencia y en su casa a la reina. En él había como un énfasis asesino en las palabras, en mi presencia, tener tal descaro. Él menciona de querer tomar a la reina en mi casa, en mi presencia. ¿Acaso violará a la reina en mi presencia? ¿Se atreverá a cometer semejante vileza y no me quedaré mirando? Dice él diciendo, ejecutaré mi sentencia. Era una situación confusa para él. Pero de la misma manera, hermanos, pecar contra Dios delante de los ojos de Dios, hacer el mal bajo la mirada de Dios es algo que él considera como la mayor afrenta y la mayor indignidad que se le pueda hacer, tal como este rey Asuero estaba pensando de ese hombre. Delante de mi presencia cometerás tal semejante vileza y me quedaré yo mirando. Es como si Dios dijera, te embriagarás en mi presencia, jurarás y blasfemarás en mi presencia, serás libertino e impuro en mi presencia, serás injusto e impío ante mis ojos, profanarás días de reposo y contaminarás mis ordenanzas en mi cara. Pues bien, hermanos, cada vez que cometemos estos pecados delante de Dios, debemos saber tal cual Dios está delante de nosotros. Y a manera de preguntas, debe de resonar en nuestros oídos, ¿cometerás tal acto de vileza en mi presencia y yo me quedaré mirando? ¿Profanarán mis días de reposo? Así que antes de abrigar estos pecados ocultos en nuestras vidas, debemos pensar en que Dios nos ve, y eso es todavía aún más vergonzoso que ser descubierto ante los ojos de los hombres. Porque al final de todo, el temor de los hombres es el ojo de otro hombre pecador igual a él, y no darse cuenta que es más vil y vergonzoso hacerlo delante de la mirada
la presencia y la omnisciencia, la omnipresencia de Dios que está en cada acto de belleza de los hombres. Por lo cual, por eso es que la Escritura dice en aquel día en que Dios revelará los secretos de los hombres. Así que todas las obras de los hombres serán expuestas, sobre todo aquellas secretas que los hombres guardaron para cuidar su reputación. Entonces hemos visto la primera consideración que debemos tomar para evitar caer en esos estados de pecados ocultos, porque dañan nuestra comunión y relación con el Señor y con su iglesia. Hemos visto que Dios está al tanto de nuestros pecados más secretos. Pero la segunda consideración que Thomas Brooks nos da es considerar que los pecados secretos también serán revelados. Las obras más ocultas de las tinieblas se manifestarán abiertamente, aunque las acciones del pecado estén en la oscuridad. Los juicios del pecado estarán en la luz. Aunque por un tiempo los hombres estén en la oscuridad, en su secreto, en su pecaminosidad, en el fin de los tiempos, todos estos pecados secretos estarán en la luz. ¿Qué dice Lucas 8:17? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y note ahí que ese pasaje nos dice, no está diciendo alguna obra, sino toda obra, desde que el hombre ha cometido pecados en toda su historia en esta tierra, toda obra. Y no solamente las obras, sino los secretos. Y no solamente los secretos, sino todo secreto. Y no solo las cosas buenas secretas, sino también las malas, de tal manera que delante de su presencia ningún hombre será justificado en aquel día. Por supuesto, sobre todo aquellos impenitentes, aquellos que vivieron esa vida secreta, pero aquellos que vivieron una vida confesional, de arrepentimiento, de progreso, de santificación, es evidente que la Escritura dice que para ellos no habrá condenación y no hay condenación, pues están en Cristo Jesús. Si usted y yo en el pasado cometimos estos pecados secretos, porque toda la raza humana, todo hombre, desde Adán, es inherente esta naturaleza pecaminosa. Y aún como creyentes hemos cometido esta clase de pecado y es posible que aún los estemos cometiendo, porque será una lucha constante hasta que el Señor venga. Pero ¿qué utiliza Dios para advertirnos y para amonestarnos con el fin de guardarnos de los pecados secretos, sino su palabra bendita que nos limpia, que nos purifica de toda maldad? ¿Y cuáles promesas tienen los cristianos al ver a Cristo y su sangre que ha sido derramada para el perdón de nuestros pecados, para limpiar todos nuestros pecados, a fin de que vivamos en su luz y no andemos más en tinieblas? Estas son las promesas firmes para los creyentes. Pero estas palabras también fueron escritas para nuestra amonestación a fin de que no caigamos en estos estados. La intención no es recordar quizás un pasado en el cual estuvimos inmiscuidos en esta clase de pecados secretos y en algún momento nosotros
arrepentidos, los confesamos y pedimos perdón y continuamos en esa vida de santificación. No estamos hablando para estigmatizar estas cosas, sino en el presente aún continuamos viviendo hábitos pecaminosos, secretos. En eso debemos enfocarnos, arrepentirnos, orar al Señor, buscar ayuda si es necesario para este combate, para que nosotros no caigamos en estos estados tan peligrosos. Todo será revelado en aquel día. En aquel día serán abiertos los libros de la omnisciencia de Dios, del conocimiento de Dios. El Apocalipsis nos habla de manera metafórica, no es que Dios tiene literalmente unos libros gigantes. Para nosotros entender estas cosas, el Señor abrirá en aquel día estos libros de la omnisciencia de Dios y de la conciencia del hombre. Entonces los pecados secretos serán tan legibles en tu frente como si estuvieran escritos con los más resplandecientes rayos del sol sobre una pared de cristal. 1 Corintios 4:5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Dios manifestará y traerá a luz las intenciones incluso de aquellas obras que aparentemente eran piadosas y que detrás de ellos había una vanagloria de los hombres. Dios traerá a juicio las intenciones, aquellas cosas, las razones o los motivos por las que hicimos las cosas. Las razones o los motivos por los cuales nos congregábamos en la iglesia local, las razones o los motivos por las cuales decíamos tener comunión con los hermanos. Dios manifestará las intenciones de los corazones. Pero en el gran día, cuando los designios de todos los corazones sean manifestados, entonces todo saldrá a luz. Entonces todo aparecerá tanto al mundo superior como al inferior. En el gran día, las máscaras, viseras y capuchas serán arrancados y entonces todo será revelado, todo será descubierto. Todo lo que hayas hecho en la cámara secreta, en el rincón oscuro, se dará a conocer a los hombres y a los ángeles. Sí, hermanos, a todos, a toda la corte del cielo y a todo el mundo. En Romanos 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. De tal manera que Dios no perdonará en aquel día los pecados secretos no mortificados. Cuando el hombre esté delante del trono de Dios en su juicio, los pecados secretos no mortificados no serán perdonados. Hay una extensión de la gracia en nuestra era presente en la cual Dios en su misericordia y en el ministerio de la reconciliación que ha encargado a sus ministros de llamar y de rogar a los hombres a que se arrepientan en todo lugar y busquen del Señor, es este tiempo presente en la extensión de su gracia. Pero un día esa gracia finalizará cuando el último de los escogidos entre en el redil del Señor y no habrá más ya esa extensión de gracia, sino un juicio justo que Dios ejecutará con una retribución terrible para aquellos que no mortificaron estos pecados ocultos, viviendo vidas secretas, doble vidas, hipocresía. Es decir, aquellos hombres con los que los estimaron vivir llevando una doble vida. En el trono de Dios, por lo tanto, no habrá sobornos, no habrá manera de sobornar al juez justo, pues es el juez supremo. Él es santo y justo y solamente Él es quien puede absolver de toda culpa a los que están en Cristo
y llevaron una vida de santificación progresiva. Pero por otro lado, este juez supremo y justo condenará a los hipócritas que temieron más al ojo de los hombres que a Dios mismo. Y eso, hermanos, debe de llevar a considerar seriamente la manera en que nos estamos conduciendo en esta vida en la presencia de Dios. Hay un eslogan de la Reforma que dice coram Deo, y es viviendo en la presencia de Dios o delante del rostro de Dios. Ese lema debe de estar en nuestros pensamientos, porque todo lo que hacemos, hemos visto, las acciones, motivaciones, lo secreto, delante de la presencia de Dios, viviendo ante el rostro de Dios, todo está expuesto. Y por eso el cristiano es llamado a vivir delante del rostro de Dios. Entonces vemos que esa consideración que el Señor revelará, aún lo secreto, todo lo oculto de los hombres, debe de llevarnos a considerar cómo estamos viviendo nuestra vida presente. El hombre es como la hierba o la flor en la mañana que está hermosa, pero en la tarde, noche ya está seca. No sabemos el día en que nosotros partiremos de este mundo. No solamente es el juicio por venir, donde ya no habrá más oportunidad de confesar pecados no mortificados, sino que en nuestra vida nosotros no estamos en potestad de nuestra vida. Y cuando el hombre es llamado a volver al polvo, también se acaba toda oportunidad. Considere eso. En tercer lugar, considera que Dios muchas veces descubre y da a conocer al mundo los pecados secretos de los hombres, incluso en esta vida presente. No solamente en el juicio, como en la segunda consideración, sino en esta presente vida el Señor descubre y da a conocer al mundo los pecados secretos de los hombres. Dios ama actuar de acuerdo con sus propios nombres, porque en la Escritura vemos diferentes nombres o atributos o perfecciones de Dios. Dios Adonai, Jehová Rafa, y todos estos nombres que tienen un significado. Ahora, uno de los nombres del Señor también es que Él es revelador de secretos. Es uno de sus nombres. Eso lo vemos en Daniel, capítulo 2, verso 47. Nos dice ahí que el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Vemos ahí que es Dios quien revela los misterios de todos los gloriosos atributos de Dios, por lo cual, hermanos, de todos los atributos gloriosos de Dios, ninguno sufre tan profundamente por los pecados secretos de los hombres como el atributo de su omnisciencia. La omnisciencia de Dios sufre tan profundamente por cada pecado secreto de los hombres. ¿Por qué? Porque Él los conoce, ¿verdad? ¿Cómo se siente un padre cuando se da cuenta que su hijo ha andado en una situación que no está bien, aunque el hijo no le haya confesado, pero el padre ya lo sabe? Es evidente que no es algo agradable? No estamos tratando de comparar humanamente a Dios, pero este atributo de su omnisciencia sufre profundamente porque Él lo sabe todo. Pensemos en esto, hermanos, el atributo, la perfección de su omnisciencia, que es que Dios conoce todas las cosas, sabe aún lo que hemos de pensar y hacer mucho antes de lo que hagamos.
sabe cada pecado y nuestros corazones son tan fáciles de deslizarse por las maquinaciones más perversas y Dios las sabe. Los hombres en su naturaleza caída algunas veces se restringen de cometer pecados espeluznantes, pero las piensan. Y un cristiano también puede tener pensamientos horrendos. No los materializa y todo, pero los pensamientos están ahí. Y la Escritura nos advierte que no solamente ahora es homicida el que con una herramienta o arma asesina a otro, sino que con su pensamiento también comete homicidio contra su hermano. El pensamiento, Dios lo conoce. Y usted puede pensar en esta mañana, qué horrorosos son los pensamientos de los hombres, sobre todo cuando hay ociosidad en la mente de los hombres. Que Dios conozca los pensamientos tan espeluznantes, tan bajos, tan viles de los hombres. Y todavía Dios manifiesta su misericordia sobre los justos e injustos, que sale su sol, su lluvia, y Dios todavía sigue extendiendo su misericordia. Por eso vemos que su atributo de la omnisciencia es uno de los que sufre profundamente a causa de él conocer la vileza del hombre en sus pensamientos. Y esto, hermanos, sería suficiente para producir dolor en nosotros, avergonzarnos terriblemente, sufrir por la gravedad de nuestro pecado. Y ahí nos damos cuenta lo que es el Evangelio, hermanos, lo terrible de nuestro pecado, la razón por la que Cristo, porque Dios tuvo que enviar a su Hijo unigénito a encarnarse, a sufrir nuestras penurias como hombre, pero sin pecado, porque era necesario que un hombre perfecto cumpliese las demandas de Dios, porque el hombre no podía escapar de su ira y su condenación. No había ningún hombre en la tierra que pudiese aplacar esa ira de Dios contra los pecados secretos materiales de los hombres. Por esa razón el Cordero de Dios vino a ocupar el lugar de viles pecadores. Nos damos cuenta con solo nuestros pensamientos lo horrendo que son delante de Dios. No hay otro sacrificio, hermanos. No puedes presentar ofrendas, sacrificios físicos. No existen dioses que puedan liberar a los hombres de la esclavitud del pecado y la condenación. No es por obras tampoco. No es autoflagelándose. No es llevando dietas de alimentos, como creen algunas religiones. No son los monasterios, no es aislarse de la sociedad y subir a montañas lo que te va a llevar a una salvación y a una santificación en Dios. Es solamente el sacrificio de su Hijo unigénito. Es solamente su sangre derramada, porque era necesario que la sangre fuera derramada para expiación de pecado, porque sin derramamiento de sangre no hay expiación por los pecados. Y solamente la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos de cualquier pecado y perdonarnos aún de los pensamientos más horrendos que hemos tenido. Todos hemos sido culpables de pensamientos horrendos. Pero podemos ver a Cristo, su sacrificio, su sangre derramada que pagó por todos esos pecados secretos, ya materializados, allá fueron clavados en la cruz del Calvario. Qué grandes noticias, hermanos.
que el hombre puede ser perdonado y limpiado, absuelto de toda culpa como si nunca lo hubiese cometido, pero solamente por medio de Jesucristo, por medio de la fe. Así que muchas veces Dios se levanta a menudo en este mundo para vindicar el honor de este atributo, de su omnisciencia. ¿Y cómo lo hace? Desenmascarando a los pecadores y sacando a la luz todos esos senderos y caminos secretos de maldad por los que han caminado durante mucho tiempo sin ser descubiertos. Pues un Dios, hermanos, que no le importara los pecados de los hombres, ¿qué clase de Dios sería? Pero Dios vindica su nombre al exponer a vergüenza a estos pecadores blasfemos. Acabamos de ver no hace mucho un documento que ha expuesto a actores de Hollywood, a presidentes y este sistema religioso romano que por años tras años ha estado involucrado en estas acciones horrendas contra niños. Documentos que guardaban secretos de personas poderosas en el mundo, pero que han sido expuestas. Ustedes saben, siempre hay algunos hackers que sacan a luz estos documentos de corrupción, de cosas espeluznantes en el mundo. Pero Dios vindica su nombre también en este mundo y expone a los perversos. Él desenmascara a los pecadores, saca a luz todos esos caminos secretos de maldad por los que han caminado durante mucho tiempo sin ser descubiertos. Fue por el honor de este bendito atributo de Dios que el pecado tramado en secreto por Ananías y Zafira fue descubierto tan abiertamente en el libro de los Hechos en capítulo 5. Y una de las cosas que trajo este hecho es que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La muerte de Ananías y Zafira por mentir al Espíritu de Dios. También los hermanos de José ocultaron durante mucho tiempo su malicia. Recuerde que ellos tramaron y al final vendieron a su hermano José, aunque al inicio querían matarlo. Y fue la trama esa que lo llevó. Al final lo vendieron como esclavo, pero llegaron con la trama, con un pedazo de su vestido y mintieron a su padre al decirle que algún animal lo había asesinado. Y los años transcurrieron y ellos, no solamente fue una persona, un hermano, estuvieron involucrados todos sus hermanos y cómo pudieron vivir tantos años ocultando tan terrible secreto de esta traición, de esta envidia, de esta crueldad al vender a su hermano a Egipto y al mentir a su padre. Pero al fin, por asombrosas e interesantes providencias, todo salió a luz. Eso lo relata capítulo 42 de Génesis. La conciencia que durante un tiempo puede parecer dormida, quizás ellos ya se habían incluso sentían alguna aparente paz después de tantos años, ya quizás estaban olvidando, suprimiendo su conciencia, pero con el tiempo sería despertada y haría saber al pecador que es tan fiel al registrar como terrible al acusar. Las consecuencias de su pecado, de su mentira, de su secreto, serían expuestos. Pero misericordioso Dios, que todo fue para bien y hubo una historia de reconciliación hermosa. Sin embargo, eso no quita la gravedad de los pecados secretos de los hombres. Por ejemplo, Acán, ¿qué podemos pensar de Acán? Que Dios había enviado a destruir a sus enemigos y que no tomaran nada del botín de ellos, que exterminaran con todo, que quemaran todo.
Pero el pecado de Acán, él secreta y de manera sacrílega tomó un manto babilónico que vio muy bueno, tomó 200 ciclos de plata y un lingote de oro de 50 ciclos de peso, desobedeciendo el mandato de Dios. Él los esconde en la tierra, en el campamento del pueblo, en medio de su tienda, y por causa de esto Israel huye delante de sus enemigos. Pero al fin Acán es apresado y todo sale a luz, porque Dios reveló este secreto. Su lingote de oro resultó ser una cuña para él ser degollado. Su manto babilónico, un manto para amortajarlo. Josué hace una hoguera de todo lo que secretamente y pecaminosamente Acán había robado, y ahora lo quema con él junto a sus hijos y todo lo que tenía en él. Todo lo que para él fue atractivo a sus ojos y que lo llevó a pecar secretamente, se convirtió en su peor maldición y en su sentencia de muerte, no solamente para él, sino para toda su familia. Pensemos entonces las consecuencias de vivir vidas hipócritas y secretas. No solo afectan nuestra vida, sino la de nuestras familias. ¿Cuántos hogares destruidos a causa de vivir vidas secretas? Y con el tiempo Dios las manifiesta y las saca a luz. Cuán grandes discordias crean estas cosas y divisiones dentro de las familias. Algo que pasó hace años, hace décadas, puede ocasionar un problema mayor en el presente cuando es revelado. Las consecuencias de vivir vidas hipócritas y en secreto, en vez de enfrentar con gallardía, con valentía y confesar nuestras maldades a aquellos que las hemos cometido y sobre todo delante de Dios. Así que, hermanos, con estos ejemplos, Dios castiga a veces a los hombres por su iniquidad más secreta. El nombre de Dios, el propósito detrás de ello, el nombre de Dios es vindicado a través de sus santos juicios sobre aquellos que esconden sus más viles pecados. ¿Por qué? Porque podemos confesar esta verdad de las Escrituras, que Dios no miente, y poder predicarla y decir, delante de Dios, aún lo oculto será revelado. No puedes esconderte delante de Dios. No puedes jugarle la vuelta a Dios, porque delante de sus ojos, delante de su presencia, serás descubierto y quedarás en vergüenza si no te arrepientes. El nombre de Dios es vindicado a través de sus santos juicios sobre aquellos que esconden sus más viles pecados. ¿Cuál podrá ser el pecado que tú, hermano o amigo, has estado ocultando? ¿Hasta cuándo vivirás de esa manera? ¿Arriesgarás tu propia alma para vivir de manera oculta en tu pecado? No hay cosa en todo el mundo que estorbe más la comunión secreta con Dios y la oración secreta que estos pecados secretos. Para el cristiano que cae en este estado no es un deleite, sino una tristeza, sino un aguijón en la carne que lo hiere, que roba su sueño por las noches. No está tranquilo, pero Dios lo utiliza. Si Él es verdaderamente su hijo, para disciplinarte porque te ama y no quiere que te destruyas y te pierdas, pero si persistes, la condenación del Señor no se tarda. Ahora quizás puedas meditar acerca de tu debilitamiento, de tu vida espiritual, de la pérdida de la oración, de la comunión con Dios.
pues es una señal evidente cuando entramos en esa etapa y no debe buscar más culpables. Generalmente las personas cuando están en este estado de sequedad espiritual a causa de su pecado comienzan a culpar a los demás, pero no debe de buscar culpables. Tú eres el culpable. Solo hay un culpable en esta situación. El hombre que conociendo la verdad no vive de acuerdo a ella es culpable. No puedes echarle culpa a otros. Estas son las tres consideraciones, hermanos, que hemos visto en esta mañana a tomar en cuenta para mantenernos libres de los pecados secretos. Recordemos, considera que Dios está al tanto de nuestros pecados más secretos. Él está presente ahí literalmente cuando el hombre peca secretamente. Qué horrendo, qué vileza. Número 2, considera que los pecados secretos serán revelados cuando comparezcamos delante del juicio de Dios. Número 3, considera que Dios muchas veces descubre y da a conocer al mundo los pecados secretos de los hombres, incluso en esta vida, para vindicar su nombre. Ahora, ¿cuáles son algunas implicaciones que podemos sacar de nuestro estudio esta mañana? Pues encontramos 4 implicaciones. Número 1, si consideramos en que Dios lo ve todo y ante Él debemos de dar cuenta en esta vida y la venidera, entonces no debemos ser necios e involucrarnos o conciliar vivir con pecados ocultos. Debemos huir de ellos y esto lo logramos estando alertas, vigilantes, no permitiendo que estos se filtren. ¿Cómo los combatimos, hermanos? Utilizando estos medios de gracia, saturándonos de la palabra de Dios, no estando ociosos, no siendo ociosos, sino más bien sirviendo a nuestros hermanos, vigilantes constantes en la oración, de tal manera que nuestra alma se nutra espiritualmente y seamos fortalecidos. ¿Dónde comienza todo, hermanos? En el descuido de estas cosas, el debilitamiento espiritual del cristiano es el descuido de estas cosas. Fácilmente somos muchas veces apresados por la tentación y el pecado, pero difícilmente cuando somos fortalecidos en la escritura, en el servicio, en estar vigilantes en la oración, en la comunión, nos estamos nutriendo espiritualmente y podemos hacer frente mucho mejor con la ayuda del Espíritu ante estas tentaciones y pecados secretos. Número 2, si ya se ha involucrado en esta etapa oscura de los pecados secretos, clame a Dios por misericordia, porque solamente Él lo puede sacar de esa situación y solamente Él puede dar ese don de el verdadero arrepentimiento. Y el arrepentimiento conlleva un cambio de dirección. Cuando nos damos cuenta que hay un verdadero arrepentimiento, porque hay un cambio de dirección, porque hay un fruto que confiesa su nombre, el hombre se vuelve de ese pecado hacia la dirección que Dios quiere que vaya en santificación, abandona ese camino que lo conduce a esa perdición y a pecado secreto. Es decir, usted buscará evitar aquellas cosas o personas que lo llevan a pecar secretamente. Entonces, el Señor da ese arrepentimiento y ese cambio de dirección. No buscamos más esos lugares, personas, cosas que nos atrapan de manera secreta, sino que huimos de ellos. Número 3, si no puede salir usted solo de esa situación porque ya es algo muy grande y pesado, busque a su pastor o hermanos maduros y confiables que puedan ayudarle a salir de esa situación. La iglesia, hermanos, es la familia de Dios, donde todos hemos sido llamados a cuidarnos y a buscar el progreso espiritual de cada uno de nosotros. Busque ayuda ante tal situación. Usted solo no podrá salir de esto. Y número 4, tenga presente que aunque el carácter
santo de Dios le lleva a condenar el pecado, Él mismo nos ha dado a su Hijo unigénito para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad a través del sacrificio de Cristo. Su sangre derramada pagó por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ahora debemos vivir como nuevas criaturas en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. No te quedes con la culpabilidad del pecado, con la vergüenza de vivir de esa manera, sino ve al Señor Jesucristo, quien tiene el poder de justificarte, de limpiarte de toda maldad y hacerte santo para que vivas para su gloria, para que muestres esos frutos dignos de arrepentimiento y vivas una vida productiva en este mundo que ayude a otros también. Oremos, hermanos, en esta mañana. Padre, te agradecemos por tu palabra. Hemos visto, Señor, tu gran misericordia y cuando vemos a través de las Escrituras, Padre, que no nos pagas según nuestras maldades. Los pensamientos más horrorosos, Señor, que muchas veces tenemos, los pensamientos de los cuales nos avergonzamos y rápidamente nos sacudimos de ellos y oramos a ti, Señor, para que limpies y purifiques nuestra mente, Padre. Señor, y tu omnisciencia que conoce todas las cosas, Señor, los pensamientos más terribles. Y aún así, Señor, eres misericordioso con el malo, con el bueno. De nuestro lado, Señor, como pecadores perdonados, limpiados, aún sentimos la aflicción de nuestra alma y el sufrimiento cada vez que pecamos delante de ti, Señor. Líbranos, Padre, de suprimir nuestro interior para endurecernos en el pecado, Señor, viviendo secretamente. Ayúdanos, Señor, a ser transparentes y ayúdanos incluso en nuestros matrimonios como cónyuges, Señor, a confesar, Señor, ya que somos cercanos a hablar cosas, Padre, que nos ayudan a crecer en la piedad, Padre, y a protegernos, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir una vida confesional, a estar vigilantes, Señor, a estar alertas, porque Satanás, el pecado, no descansa, Señor. Anda buscando como un león rugiente, buscando a quien devorar, Señor. Pero bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque recibirá la corona de vida, dice tu palabra, Señor. Límpianos y purifícanos de toda maldad de pensamiento, de acción, de obra, Señor, de omisión, Padre. Porque tú eres el Dios santo que todo lo ve, que todo lo conoce y que delante de ti nuestras obras están expuestas, Señor. Oramos estas cosas en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén.